comprendemos tanto. El tema de hoy, ¿por dónde pasa? El tema de hoy va a pasar por nuestro capítulo latinoamericano de Medio Oriente, porque está todo conectado con todo, pero antes le vamos a mandar un saludo, nada tiene que ver a Marie Kondo, que cuando se entere que en mi auto dejé 3 sacos, 4 camisas y 5 remeras, se nos infarta. Que nadie pase cerca de tu auto y dice, pobre pibe, el que vive acá adentro, ¿no? No, lo de hoy fue tremendo, o sea, desodorante, perfume, cambio de remera, camisa, saco, completo. Tremendo. Pero estamos como, claro, hasta el fin de la guerra va a seguir así. Más o menos. Está como... El que está chocho es el que me vendió el lavarropas, que no lo paro de usar. Claro. Gracias a Dios que lava, ¿no? Porque si no... Bueno, es verdad que las noticias son varias a esta hora, pero lo principal tiene que ver con Trump siempre y Cuba. Y Cuba y Venezuela. Antes de arrancar la columna, simplemente les quiero hacer una pregunta. ¿Tuvieron que negociar algo alguna vez? Sí, varias veces. Toda la vida. Yo negocio todos los días con mi hija, por ejemplo. ¿Tenés tácticas? Sí, sí. ¿Puedes contar una táctica que tengas? Y bueno, si hacemos esto, te doy esto. Vení, dale un beso a mamá, un abrazo. No, si no, no hay esto. Querés dibujitos, pero antes esto. Como que todo es una negociación. La vida es una negociación y estamos en presencia de un presidente en Estados Unidos que escribió el arte de la negociación, el arte del acuerdo, depende de cómo lo quieran traducir, The Art of the Deal. Y me pareció muy interesante, vuelvo sobre un concepto que los internacionalistas a veces somos un poco nerds y tenemos que leer. Hay una frase, o un concepto mejor dicho, que sale de este libro de Donald Trump, que dice que hay que negociar de manera dura, presionar, crear alternativas y aprovechar la posición de poder. Eso es el libro. Eso es lo que dice el libro, que escribió en los años 80, cómo Donald Trump hizo su fortuna en bienes raíces. ¿Y por qué digo esto? La situación en Cuba está bastante delicada. Estamos hablando de un país que tiene, depende, la fuente te va a hablar de un 80 o un 90% de pobreza, 7 de cada 10 personas que se saltean una comida al día. Todos conocemos que hay un bloqueo, un famoso bloqueo norteamericano, más de 60 años, una dictadura que está también hace más de 60 años gobernando en Cuba, y que hace por lo menos 3 semanas está sufriendo una severa crisis, fruto de el bloqueo. Se intensificó mucho más. Donald Trump decidió que ni siquiera México, ya ni hablemos de Venezuela, México pueda entregar petróleo a Cuba. No hay petróleo, no hay producción de energía, no hay heladeras que puedan almacenar comida, no hay alimentos en los supermercados. O sea, no entra ni un barco de combustible. Nada. ¿Hace cuánto? Hace por lo menos 3 semanas. Entonces están usando lo último que le quedan de reservas. Cuando Claudia Sheinbaum, presidente de México, dijo, mando un barco, Donald Trump le dijo, mandás un barco, y aumentó las tarifas. Presión. Amenaza. Para negociar. Lo mismo pasó hace poco en el conflicto de Medio Oriente, cuando España dijo, no dejamos que utilicen nuestras bases para las bases americanas, para que el ejército de Estados Unidos pueda mandar aviones hacia Medio Oriente. ¿Qué dijo Donald Trump? Está todo bien, se termina el comercio. Sigue presionando. Al día siguiente España dice, pedimos perdón, pueden usar nuestras bases. Más que negociar, extorsiona, ¿no? Bueno, eso también es parte de la manera de Donald Trump de llevar adelante las negociaciones. Es muy hábil en esto, también hay que reconocerle, ¿no? Y el gran laboratorio, digamos, fue Venezuela. Venezuela había mandado un gran portaaviones, después del portaaviones vino la decisión de sacar al dictador Nicolás Maduro del poder, cosa que claramente puso en jaque al derecho internacional, lo hizo, y a partir de ahí Venezuela se subsumió, podemos decir en esas palabras, a lo que Donald Trump quería que haga. A tal punto que, por ejemplo, Venezuela le mandó un barco de petróleo a Israel, cosa que era impensada. Pero la cuestión en Cuba es la siguiente. En el día de ayer, está relacionado y no está relacionado al mismo tiempo. En el día de ayer se liberaron 51 presos políticos, personas que estaban en la cárcel, pero no por mediación de Estados Unidos, sino del Vaticano. El Vaticano no es tan beligerante como es Estados Unidos, lo entendemos, pero en el día de hoy lo que sí se anunció, y de manera muy interesante, es que se abrieron canales de comunicación entre el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba, y representantes del gobierno norteamericano. ¿Cuáles son las sospechas? Las sospechas es que el canal americano es el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de cubanos que se exiliaron de Cuba y que tiene una retórica muy dura en contra del régimen actual. El de Miguel Díaz-Canel. Exactamente, el tercer sucesor, el primero fue Fidel, después vino Raúl, ambos los hermanos Castro, y ahora Miguel Díaz-Canel. Las negociaciones están en marcha, pero evidentemente del lado americano las demandas
son un montón, no solamente la vuelta de la democracia a Cuba, sino una apertura para con el mundo que hoy no existe. Pensemos que Cuba está atravesando una crisis porque Rusia no puede ayudar, lo mismo casi que un cálculo con lo que pasa con Irán. Rusia no puede ayudar, China no puede ayudar, Venezuela no puede ayudar, un montón de países. Todos los países región. que lo ayudaban. Exactamente. Mientras duró este bloqueo de tantos años. Y esto tiene que ver con la manera de llevar adelante la política de Donald Trump, porque hasta... También yo creo que Trump dijo, bueno, primero me dedico a Irán, pero en el fondo el daño colateral va a existir a Cuba y voy a matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Algo exacto, así. es el deseo, es el anhelo, te diría casi de Marco Rubio, ver a la tiranía en Cuba caer. Es casi que su misión en la vida. El secretario de Estado y muchos de los cubanos que están en la Florida exiliados, que viven hoy en Estados Unidos. Lo más interesante de todo esto es que una semana antes de que arranque todo el conflicto en Medio Oriente y que también se intensifique la situación en Cuba, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el equivalente a nuestro canciller, dijo: el viejo orden mundial se terminó y ustedes están presenciando algo nuevo, que no sabemos porque está en una transición, pero lo que dejó en offside, y por ahí sí me van a entender, es cuando hable de un famoso cuento: el rey está desnudo. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Sí. Bueno, evidentemente lo que Donald Trump trata de mostrarle al mundo es que el sistema multilateral, esto que llamamos la ONU, un montón de organizaciones mundiales que deberían resolver los conflictos, no lo pueden resolver. Entonces aplico algo que se conoce en el mundo de las relaciones internacionales como la doctrina Frank Sinatra. ¿Cuál es la doctrina Frank Sinatra? ¿Me vas a decir? La doctrina My Way. A mi manera. Claro. Así se llama en honor a la famosa canción. Él puso las reglas, ¿no? Claramente. Él puso las reglas, impone la manera de negociar y bajo presión y amenaza trata de lograr sus objetivos. Y los va logrando. Eso es lo más fíjate lo que ocurrió en loco, Venezuela, fíjate lo que va a terminar ocurriendo en Irán y en Cuba también. Y por eso lo que se está poniendo en jaque en este momento es el derecho internacional. Y depende de vuelta, de qué lado de la grieta te quieras parar. Unos te van a decir: el tipo dejó al desnudo la realidad de que el multilateralismo no está funcionando, y en cambio cuando él trata de solucionar los diferentes conflictos, Donald Trump se jacta de haber resuelto por lo menos 8 conflictos desde que él volvió a asumir su rol en la Casa Blanca. Es eficiente. Una cosa es ser eficiente y otra cosa es respetar las reglas internacionales. No importa el qué, sino también el cómo a veces, claro, ¿no? Las formas y demás. Él se cree eficiente. Pero también aprovecha el debilitamiento de sus rivales, en este caso porque él los ve de esa manera. La situación crítica a nivel económico que está atravesando e histórica además en Cuba, bueno, será aprovechada por Trump al máximo. Lo mismo con Irán. De algún modo espera que Irán internamente se rompa, ¿no? Y se termine de romper, te diría, porque roto ya está. Y por eso también les agrego una segunda línea que escribió Donald Trump hace mucho tiempo, una segunda idea a la hora de llevar adelante una negociación, que es pensar en grande. Esto es increíble. Dice que hay que buscar proyectos grandes y ambiciosos para generar un mayor impacto. Está cambiando el mundo. Literalmente el tipo está cambiando las reglas de juego. Se creyó ese rol. Absolutamente. Una hegemonía. Este loquito cuando habla, cuando tuitea, cuando escribe los mensajes que escribe, digo, no, él mismo se creyó ese personaje, y así actúa, ¿no? Y así está quedando el mundo por el otro lado. Está todo completamente roto, está todo de manera unidireccional. Estados Unidos volvió al tablero mundial siendo la figura preponderante con grandes países hegemónicos, Rusia, China, Corea del Norte, que sigue esperando. Los memes de Corea del Norte me están volviendo loco en las redes sociales, que está esperando poder participar en algún momento. ¿Cómo lo ponen? ¿Cómo lo grafican a Corea del Norte? Está Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte, triste, aburrido, diciendo: ¿cuándo entro yo? Estoy esperando, me preparé toda mi vida. No me meto en este lío. Lo tienen frisado, pobre. Acordemos, Rocketman lo había llamado, el hombre cohete, así lo apodó Donald Trump. Es increíble, el tipo rompe todo, hasta cómo tratar a un presidente de otro país, que es dictador también, salvaje. Claro. Pero, viste, Donald Trump le da como un tono de juguete a todo. Él juguetea con la gente, él no se preocupa, total, él es el más grande y todos están a su disposición. Es increíble. En el medio, bueno, esta guerra que sigue mostrándonos y devolviéndonos imágenes impactantes, fuertes en cuanto a explosiones. Por ejemplo, una marcha encabezada por el presidente de Irán, sí, en Teherán, y de repente se ve una situación de detonaciones de gran intensidad que impacta. Todo esto se da en el marco, es muy interesante para que lo entendamos. Hay un nuevo líder supremo, sabemos que existe, que está el hijo, que se llama Mustafa Khamenei.
no sabemos dónde está, pero sabemos que está vivo. Lo que hoy sí confirmó el secretario de Guerra es que está gravemente herido. Está en un hospital. Se dio un mensaje que supuestamente él escribió, pero que no puede nombrar porque quien lee el mensaje es la voz femenina, una de las relatoras en la televisión estatal iraní, y dice: quiero que en el día de mañana, lo dijo el jueves, hoy es el día de mañana, o sea, hoy viernes, salgan de manera masiva a apoyar nuestra lucha contra Estados Unidos e Israel. Se da la marcha y aparecen en la marcha algunas figuras del régimen actual de Irán con muchas personas. Al mismo tiempo se ve como un dron sobre todo me parece que este fue un dron israelí, ataca una posición del gobierno en Teherán, muy cerca de donde estaba haciendo la marcha. En el día de ayer y en el día de antes de ayer y en el día de hoy, en estos momentos, lo que estamos viendo es directamente ataques a las fuerzas represoras, ya no solamente al ejército, sino a las fuerzas represoras dentro de Irán, que son los que persiguen a los ciudadanos iraníes. Estamos viendo estos famosos checkpoints, que son como puntos en el medio de la carretera, donde hay retenes de las fuerzas Basij, una fuerza que hay en Irán, paramilitar, y que están siendo atacadas directamente con drones, con un mensaje de empiecen a dejar libre a su propia población. Hay una escalada bélica muy importante, muy importante. Sonaron las alarmas ayer de vuelta en Turquía. Este conflicto, si se incluye a Turquía, puede llegar a incluir a la OTAN, la fuerza militar más grande del mundo, de muchos países, sobre todo europeos. Por eso cuando te escucho, Ilana, hablar, digo, bueno, evidentemente esto va a ir creciendo en lugar de decrecer y que se termine en algún momento, ¿no? Porque la esperanza y la ilusión está en que, bueno, que en el corto plazo esto finalice, como dice Trump, ¿no? Que eso va a suceder, falta poco, pero sin embargo, cuando ves las noticias, cuando lees información, da la sensación de que va a ocurrir todo lo contrario, no sé. Yo diría que se está estamos? Intensificando. Esa es la palabra. Intensificando para después terminar. Exactamente. Viste que cuando algo está por terminar también se vuelve como más caótico. Están aprovechando la última ventana de oportunidad, te diría, sí. más de uno para atacar de un lado y del otro. O sea, hoy estamos viendo que el centro financiero de Dubái está siendo atacado. Esto sucedió desde la noche de ayer, pero antes de ayer, por ejemplo, ¿puedo decir el nombre del banco? Sí. El banco Citi, que es uno de los más grandes con sede en Dubái, le dijo a sus trabajadores: no vengan al sector financiero porque sabemos que lo van a atacar. Che, y esto de que hay alguna alerta, en realidad no hay una amenaza concreta ni real, pero sí se está intensificando el tema de la seguridad en torno a los premios Oscar, ¿no? Por miedo a que pueda pasar algo. ¿Es viable que pueda llegar a pasar algo? Yo te diría, mientras más medidas se tomen, mejor. Porque puede pasar de todo, porque está pasando de todo. En el día de ayer, y esto va todo de la mano y tiene que ver una cosa con otra. En el día de ayer, por ejemplo, cruzando el charco, el Río de la Plata, en Uruguay, a unos chicos de un colegio judío, a un chico le dijeron que cuando salgan lo iban a decapitar. Así estamos hablando. Están habiendo ataques en Bélgica, a comunidades judías en Bélgica. Bueno, el ataque ayer a la comunidad judía en Estados Unidos también, a una sinagoga. Sí, lo que pasó ayer a la tarde. Y hay que pensar que hay que pensar que los Oscars es un evento, es uno de los eventos que más se ve a nivel mundial, donde hay un montón de estrellas y donde el daño simbólico que se puede generar es total. Vos imaginate, el atentado a las Torres Gemelas no fue a las Torres Gemelas, fue al centro financiero mundial. Exacto. Y acá estamos en el centro mundial del entretenimiento. Cine, claro. Entonces, claramente tienen que tomar las medidas y maximizar. Y no me quepa la menor duda que la guerra de Medio Oriente va a entrar en los discursos de los Oscars. Sí, claro. Donde, muchísimo. No te digo más de uno, más de dos no lo van a querer a Donald Trump y van a tener palabras durísimas contra el presidente norteamericano, y probablemente vamos a ver las respuestas en las redes sociales de él, burlándose de los actores, diciendo que las películas son malas. Trump hace siempre. Bueno, ayer hablamos con Mariano, una especialista de espectáculo, hablando de los Oscars, y nos dijo que hay actores que no van a ir. Se habla de que Sean Penn, que es candidato a ganar el premio al mejor actor, no va a ir. Con todo lo que eso significa, ¿no? Lo hablamos ayer. Y sí, bueno, pero por un tema de seguridad y demás, pero claro, también es la oportunidad del actor de subirse al escenario y de potricar, ¿no? Y aprovechar el momento, si ganás y tenés la chance de que te den el micrófono, de decir tu postura. Por eso los premios Oscar pasaron de ser algo meramente para el espectáculo y el show, sino que también es muy político, ¿no? Un montón. Tiene más, te diría que tiene más política que sí, claro. últimamente que. Pero aparte venimos de los otros premios que hubo mucha política, los Golden Globe, cuando hablaron muchos actores del tema. Siempre se termina metiendo la política con algún discurso aislado, pero en este caso creo que va a predominar eso, ¿no? Ahí va a estar la diferencia. Es un tema de agenda que excede propiamente a la política y que atraviesa la sociedad americana.
me parece que va a haber un festival de rating de los Oscars, porque claro, mucha gente lo va a ver, y no solamente dentro de Estados Unidos, sino también afuera. Ilan, te propongo algo, quédate unos minutos más, ya que no te